Hoy el Tribunal Supremo Electoral concluyó el cómputo oficial de resultados de las elecciones 2020. Aunque las últimas encuestas, y sobre todo los conteos rápidos, marcaban una tendencia de ascenso del movimiento al socialismo y de confirmación de su primer lugar en estas elecciones, exceptuemos la encuesta última de Muestras y Mercados, que erradamente dio un empate entre Comunidad Ciudadana y Movimiento al Socialismo. A pesar de esa tendencia, todos, analistas, población, nos encontramos con un fenómeno que no esperábamos. El movimiento al socialismo ganó por 55%, más de 20 puntos sobre su siguiente contendor, que era Comunidad Ciudadana. Fue tal la perplejidad que incluso esa misma noche, mientras se demoraba en ser difundido el conteo rápido de C.S. Mori, porque el de Tu Voto Cuenta fue un poco después, el jefe de campaña del Movimiento al Socialismo, Sebastián Michel, en televisión, a las cámaras de Unitel, declaró que no entendía por qué la demora si ya ellos habían ganado por más del 45%. En realidad ganaron por el 55%. Es decir, esta afirmación de Sebastián Michel nos corrobora de que ni el mismo movimiento al socialismo y sus estrategas tenían idea de cuál era el resultado que iban a tener. Ahora nos preguntamos, como muchos analistas, como muchos ciudadanos, medios, ¿cómo es que un año después de que el presidente Morales renuncia ante el repudio popular por el fraude de octubre del 2019 y huye del país, aunque no era perseguido, ahora el movimiento al socialismo logra una victoria más alta que la primera victoria del movimiento al socialismo en 2005, más alta que la victoria del movimiento al socialismo en 2014 y más alto el resultado que el fraudulento de 2019. Solamente la victoria de 2009 de Morales Ayma fue mayor, la única. Todas las demás, los candidatos Luis Arce Catacora y David Choquehuanca Céspedes lograron superarlo. ¿Por qué? Vamos a analizar tres factores que fueron fundamentales. Me atrevería a decir cuatro. Dos son propios del movimiento al socialismo, de la campaña del movimiento al socialismo, y dos pertenecen al desempeño del resto de los partidos que estaban en la elección. El primer factor es que tanto Luis Arce Catacora como David Choquehuanca Céspedes, su candidato vicepresidencial, establecieron un distanciamiento frente a la población con Evo Morales Ayma y el Grupo de Buenos Aires. Trataron de distanciarse principalmente después de los sucesos de agosto del año pasado, los bloqueos desarrollados por el grupo más radical del movimiento al socialismo,
en el cual, producto de ellos, hubo fallecidos en hospitales por la imposibilidad de trasladar los insumos. Tanto Arce Catacora como Choquehuanca Céspedes se distanciaron manifiestamente de Morales Jaima y del Grupo de Buenos Aires y de estas actitudes que podemos llamar terroristas. Un segundo factor de mucha importancia es un factor del imaginario. El movimiento al socialismo logró posicionar como historia de éxito el milagro, y estoy hablando entre comillas, el milagro económico que desarrolló, que logró entre 2008 y 2014, en el cual hubo muchos ingresos, hubo un crecimiento del empleo, hubo un crecimiento de las bonificaciones, hubo una mejoría ostensible de la remuneración. ¿Y por qué logró posicionarlo? Todo el tiempo estuvieron identificando esos beneficios del milagro económico con la actuación de Luis Arce Catacora como ministro de Economía. Diremos la mayoría, bueno, realmente es falso que fuera un éxito del movimiento al socialismo. Lo que hizo el socialismo fue gestionar, muchas veces con muchos errores, como los sobreprecios, emprendimientos demasiado inútiles, incluso corrompidos económicamente, del boom de precios de las materias primas. Quizás tendríamos que entender que en este momento de crisis económica y frente a la posibilidad de una crisis aún mayor tras la pandemia y la crisis que nos dejó ya empezando el movimiento al socialismo desde finales del 2019, una alta deuda externa, una reducción significativa de los ingresos del país, una falta por la reducción de las reservas internacionales a menos de la mitad de lo que había en 2014-2015. Cuando entendamos que eso, la población se lo atribuía al candidato del MAS y no a la situación real que había sucedido, entonces podemos entender por qué es que obtiene tantos votos Arce Catacora. Vayamos al otro lado. Primero, es muy importante la desunión de las candidaturas opositoras. Había 7 candidaturas opositoras en el momento que empiezan las campañas electorales entre febrero y marzo del año pasado, de este año. Esa desunión redujo considerablemente las posibilidades de cada una de ellas en particular. Hay un segundo factor. En la recta final, Comunidad Ciudadana y su candidato Carlos de Mesa apostaron, como en 2019, al voto útil y no hicieron ninguna campaña, a diferencia del movimiento al socialismo y de otro partido de la oposición regional de Creemos. Creemos y Movimiento al Socialismo hicieron campañas puerta a puerta con la sociedad y se movilizaron. Comunidad Ciudadana no existía fuera de las redes sociales y de los medios televisivos. Y por supuesto, los medios televisivos con mensajes grabados. El candidato fue a 2 entrevistas en toda la campaña, no fue a actividades públicas,
aunque pudiera ser entendido por su edad y la pandemia. Los otros candidatos también estaban expuestos a la pandemia y eso le pasó una factura importante. Queda un elemento más ajeno a los partidos y es la candidatura de la presidente Yanine Áñez Chávez. Una candidatura que entró última, una candidatura además que fue obligada. Ella públicamente adujo que era por la falta de unidad, pero bueno, dispersaba también más el voto, y que es entendible, fuera de esa explicación, porque a su partido, el partido Movimiento Demócrata Social, tenía necesidad de recuperarse de los malos resultados que había tenido en 2019. Son un conjunto de factores que motivaron un resultado inesperado. Hay otro resultado. La candidatura de Luis Fernando Camacho fracasó en el resto del país, fuera de Santa Cruz, donde alcanzó el primer lugar, y el segundo en Pando y tercero en el Beni. Ustedes dirán, son 3 contendientes, nada más que había en todos los departamentos al final de las elecciones, es cierto, pero en ambos otros departamentos, es decir, en Pando, que fue segundo compartido, y en el Beni, que fue tercero, logró una votación que le permitió tener un senador en cada uno de esos departamentos. En el resto del país no tuvo senadores, no tuvo diputados, por lo tanto se cierra entre Santa Cruz y menos pero todavía con presencia en los departamentos del llamado Bloque Oriental. Hay mucho más que analizar. En Santa Cruz, los seguidores de Camacho han intentado demostrar sin pruebas de que hubo un fraude. Incluso habían convocado a 3 cabildos, 3 días seguidos esta semana, y ya anunciaban un paro cívico. Paro que antes de empezar fracasó por la constatación de que no había ningún apoyo popular en Santa Cruz, sobre todo, a ese paro. Por supuesto, no había en el resto del país, donde no tenía ninguna presencia Camacho. Ese es el panorama, estimados amigos. Cerramos un largo periodo electoral que inició en octubre de 2018 con las primarias y que ha terminado ahora. Esperemos cómo va a seguir todo el proceso de las elecciones subnacionales y el gobierno de Arce Catacora. Muchas gracias.